¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de charlas que estamos organizando desde aquí del Instituto de Directores de Chile. Sé que hay muchas caras conocidas. Para quien no me conoce, mi nombre es Montserrat Diosdado, gerente de Alianzas y Sostenibilidad aquí en el Instituto. Es un gusto saludarles y sobre todo es un gusto que se unan a este propósito nuestro como instituto. Como ustedes saben, nosotros como organización trabajamos diariamente y arduamente, si se me permite decir, por mantener a la alta dirección en Chile conectada a los más altos estándares internacionales. Y en ese contexto, la alianza con la OCDE que tenemos, que venimos trabajando, como ustedes saben, hace tiempo en diferentes iniciativas, es fundamental, ya que nos permite acceder de primera fuente a los marcos regulatorios y de gobernanza que están moldeando los mercados globales hoy y nuestro mercado en particular. Hoy damos inicio a la primera sesión de este ciclo de charlas, la cual se centrará en los principios de gobierno corporativo del G20 y la OCDE. En este contexto, esta alianza que nosotros tenemos con la OCDE, pilar obviamente por excelencia y referente mundial de los principios de gobierno corporativo, son aplicados, como sabemos, en más de 50 jurisdicciones, incluyendo nuestro país. ¿De qué se trata esta serie de charlas? De revisar cuáles son los pilares clave de cómo los derechos de los accionistas, la transparencia, vamos a ver temas de responsabilidad, obviamente, de los directorios y de los directores, destacando especialmente la reciente actualización que se llevó en el 2023 y que incorporó un capítulo crucial sobre sustentabilidad y resiliencia. Eh, Actualizaciones que, como saben, después terminan cascadeando a nuestra propia legislación y ya lo estamos viviendo en las nuevas normativas de la Comisión del Mercado Financiero aquí en Chile. Para guiar este ciclo y quien nos va a acompañar durante estas tres charlas, tenemos el honor de contar con un experto de trayectoria internacional. Acompaña hoy Sebastián Abudoj. Sebastián, muy bienvenido. Sebastián, hay que decirlo, es producto nacional. Sebastián es chileno, es abogado experto en gobernanza institucional, internacional y de política financiera. Y tiene más de 10 años de experiencia liderando instituciones públicas y asesorando a directorios en entornos complejos. Desde la OCDE, donde él trabaja, y de donde París, donde hoy nos está acompañando, él contribuye directamente al desarrollo de los estándares globales de gobierno corporativo que finalmente rigen los países del G20 y quienes forman parte de esta organización. Su enfoque se centra precisamente en lo que vamos a hablar hoy y lo que más necesitamos hoy: tender puentes entre política pública y la práctica empresarial. Es algo que lo estamos viendo en nuestro país y que se necesita tanto, especialmente para fortalecer la integridad de nuestros mercados. Así que, sin más, le voy a dar el paso al expositor. Sebastián, es un privilegio tenerte hoy con nosotros. Antes de comenzar, eso sí, les quiero recordar algo a nuestro público, además de agradecerles a todos los que se siguen sumando, muchas gracias, que vamos, o sea, vamos a darle paso a la exposición de Sebastián y al finalizar la exposición vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Por eso los invito a que vayan preparando sus consultas y que las vayan registrando para que al final de la sesión podamos abordarlas en una conversa ya más abierta con Sebastián. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a Sebastián para dar inicio a nuestra primera sesión sobre los principios G20 OCDE. Sebastián, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos están acompañando virtualmente. En primer lugar, agradecer al Instituto por generar esta instancia. Parte de nuestro trabajo en la OSD es no solamente producir material de policy, de estándares internacionales que sean relevantes para los distintos países, también hacer difusión, educación y comunicación de estos principios, que no solamente se trata de transmitir lo que se ha producido, pero también de recibir feedback de los actores de mercado, reguladores, gobiernos y, en definitiva, de los distintos stakeholders que participan en el trabajo de produciendo mejores marcos de gobierno corporativo, en este caso. Comentarles la estructura de esta presentación. La idea es que tengamos una conversación más que una disertación. Lo que voy a hacer es navegar por los capítulos de los principios del gobierno corporativo del G20 y de la OSD. En algunos casos vamos a hacer un zoom a la realidad chilena y vamos a identificar algunas de las principales tendencias a nivel internacional. Sin embargo,
en la segunda sesión, donde vamos a analizar lo que se conoce como el Factbook, que es una segunda publicación que analiza la implementación de estos principios en 54 jurisdicciones o países. Es donde pretendemos proporcionarles un panorama internacional de cómo los distintos países están implementando los distintos principios. Pero, para no hacer tan densa esta primera presentación, la idea es que vamos a hacer un zoom en aquellas principales tendencias y también en los puntos comparativos con cómo Chile ha implementado algunos de estos principios. Cabe destacar que los principios funcionan o se relacionan con otros instrumentos de la OCDE y del equipo de mercado de capitales, por ejemplo, con el Factbook, donde cada 2 años, usualmente, vamos analizando cómo los países han implementado los principios y también, por supuesto, con otras organizaciones internacionales, como IOSCO, que trabaja directamente con los reguladores, a EBRD, en el caso del contexto europeo, que promociona y financia proyectos de gobernanza corporativa, y un sinnúmero de otras instituciones que también tienen equipos de gobierno corporativo, como el Banco Mundial, etc. Ahora, los principios, ¿qué son y qué no son? Creo que esto es bien importante. Los principios no son obligatorios, no son directrices rígidas, son más bien orientaciones flexibles para los distintos países y luego para sus actores de mercado, que lo que buscan es plantear objetivos y dejar a los países en la decisión de decidir cómo implementar cada uno de estos principios, si implementarlos primero y luego cómo implementarlos. Por eso es que, como vamos a revisar en la segunda sesión, hay un sinnúmero de mixturas. Algunos países establecen regulaciones rígidas a través de leyes, como en nuestro caso, códigos de comercio, leyes de sociedades anónimas, etc. Otros confían más en códigos voluntarios, como códigos de gobierno corporativo o stewardship codes para el caso de los inversionistas institucionales, o una mixtura, algunas veces las bolsas de comercio, a través de las reglas de enlistamiento o las reglas de las bolsas, tienen una regulación muy potente. En otros casos, dan más espacio para la contratación o la decisión por parte de las mismas empresas. Entonces, todas las jurisdicciones tienen sus propios formatos y eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión, pero por lo mismo los principios no son directrices, sino que son planteamientos de objetivos flexibles. Y creo que es bien importante tener presente cuál es la narrativa de la OECD en términos de fomentar buena gobernanza corporativa, y esto es que ayuda a los países y a las empresas en cumplir 3 objetivos fundamentales. El primero es que una buena gobernanza corporativa ayuda a las empresas a diversificar las fuentes de financiamiento y a tener mayores posibilidades de éxito de obtener financiamiento desde los mercados de capitales. Ustedes saben bien, y probablemente mejor que yo, que una empresa puede obtener financiamiento desde el mercado privado, desde la banca y también desde el mercado de capitales o los mercados públicos. Y el objetivo es que los países desarrollen esta alternativa de la mejor manera posible, y uno de los pilares centrales es la gobernanza corporativa a ojos de los inversionistas y de una serie de principios que ya vamos a revisar con más detalle. Lo segundo, vinculado a lo primero, por supuesto, la protección de los inversionistas y de qué manera los países establecen reglas de transparencia, de Estado de Derecho, de procedimientos, de competencias que permitan no solo a los inversionistas nacionales, sino que probablemente fundamentalmente a los extranjeros confiar en el mercado nacional. Y un tercer objetivo fundamental que se incorporó en la última revisión es ayudar a las empresas en sus planes de sustentabilidad y de resiliencia. Para definir el gobierno corporativo podemos tener distintos conceptos, pero en definitiva el gobierno corporativo lo que busca es regular, ordenar y armonizar las distintas relaciones que se generan dentro de la empresa con los stakeholders externos y con los internos. Los más claros, los directores, el directorio, los accionistas, las partes interesadas con las cuales contratan o que tienen intereses en el impacto de la empresa. Como les comentaba, los principios no son vinculantes, su rol es una orientación y están dirigidos a distintos públicos.
vamos a ver los capítulos, que esto es bastante más claro. El capítulo sobre infraestructura institucional, claramente dirigido a los policymakers, a los que toman las decisiones, llámense funcionarios públicos, parlamentarios, expertos que trabajan en el gobierno, entre otros. Hay otros capítulos que le hablan más directamente al mercado, como el capítulo en que se desarrolla las obligaciones o las prácticas de reporte, de sustentabilidad, de divulgación de la información, pero en general esto está orientado a que los países desarrollen un marco de gobierno corporativo adecuado para que los actores de mercado puedan desarrollar adecuadamente sus funciones. Un breve contexto de la situación nacional, importante porque, como lo decía al comienzo, los principios como orientaciones se aplican en cada país de manera distinta y, por supuesto, que las características del mercado de capitales influyen en cómo esto se implementa. Obviamente, en comparación con el resto de los miembros de la OECD o con muchos de ellos, el mercado de capitales nacional es un mercado más bien pequeño. También en comparación con el resto de los miembros de la OECD hay una participación menor de los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras internacionales, administradores de asset managers, entre otros. Y hay una componente muy importante de propiedad corporativa. En términos de concentración, es un mercado relativamente concentrado. Esto se mide desde la OECD en cuanto a si uno de los accionistas posee más del 50% o al menos tres de los accionistas poseen más del 50%. Y eso es lo que ustedes ven reflejado en las columnas celeste y azul más oscura, que como pueden ver en comparación con los países de la OECD y con el mundo, es más elevada. Ahora, vamos a los principios. El primer capítulo está orientado a establecer las bases para un marco de gobierno corporativo eficaz. Vamos a ir someramente por los titulares o los mensajes más importantes de los principios y luego, como les comenté, vamos a conversar sobre algunas principales tendencias o o figuras. Y el primer statement de este capítulo es que el marco del gobierno corporativo debe promover la transparencia y la equidad en los mercados y propender a una asignación eficiente de los recursos. Debe ser coherente con el Estado de Derecho y respaldar una supervisión y una ejecución que sean eficaces. Luego, lo que hacen los principios es una bajada tema por tema de este statement principal. Por ejemplo, y no menor, conforme al principio 1A, el marco de gobierno corporativo debe desarrollarse con una visión de impactar positivamente en el acceso de las empresas a la financiación, es decir, debe apoyar a las empresas en que puedan tener alternativas a la banca y al mercado privado para poder financiar sus proyectos y su producción. Por supuesto que el marco de gobierno corporativo debe ser coherente con el Estado de Derecho, transparente y exigible. Y esto, por ejemplo, se refleja en que las autoridades de mercado de capitales, así como otras entidades que pueden intervenir en el enforcement, en la ejecución del marco regulatorio, deben hacerlo a través de decisiones transparentes, decisiones informadas, decisiones fundadas, y que los inversionistas y también los accionistas cuenten con los pertinentes resguardos. También se hace hincapié en la importancia de la distribución de las responsabilidades entre distintas autoridades y organismos de autorregulación, como la Bolsa de Comercio, la Autoridad Nacional de Mercado de Capitales, en el caso de los miembros de la Unión Europea, la Autoridad Supranacional, ESMA, con una visión de que las competencias y las responsabilidades y también los controles estén adecuadamente establecidos y sean transparentes para los inversionistas.
Otro aspecto importante es que la regulación de los mercados de valores, es decir, las regulaciones que establecen las bolsas de comercio, favorezcan y estén en coordinación con el establecimiento de un marco regulatorio de gobierno corporativo que sea eficaz. Generalmente en las jurisdicciones esto se hace a través de un foco muy importante en obligaciones de reporte, de transparencia, de independencia de los directorios, eh, y también, donde los haya, en el reporte del cumplimiento a un código de gobierno corporativo. En algunos países, en la misma bolsa de comercio, la que supervisa, fiscaliza esto y luego emite un reporte nacional, generalmente de carácter anual, en que le entrega a los inversionistas y a los actores de mercado una visión general de cómo el mercado se está comportando en términos de gobierno corporativo. En otros casos, o en otros países, esto lo hace la autoridad nacional o de gobierno del mercado de capitales. Es importante también que para que sean efectivas estas autoridades, como la CMF, para hacer el símil en el caso chileno, o la Bolsa de Santiago, tengan las facultades, la autonomía, la integridad y sobre todo los recursos suficientes para que puedan ejercer sus funciones. Em, Se plantea que las tecnologías digitales pueden mejorar la supervisión. Hemos visto casos recientemente de algunas jurisdicciones como Croacia o Israel, en que el uso de las tecnologías han permitido mejorar el monitoreo que se hace de las prácticas de gobierno corporativo. Se hace un hincapié en mejorar la cooperación transfronteriza, es decir, a través de distintos países y jurisdicciones, y esto es muy importante, por ejemplo, para los inversionistas institucionales que tienen un carácter internacional, que además establecen estándares de votación, estándares de engagement o de participación con sus empresas en las que invierten, y por lo tanto cualquier complicación o cualquier obstáculo a esto, como podría ser, por ejemplo, exigir que participen físicamente en las asambleas de directorio, es algo que las jurisdicciones debieran revisar. Principales tendencias en esta materia durante el periodo 2023-2024, casi 2/3 de los países modificaron su legislación mercantil o bursátil. Y lo que quiero transmitir con esto es que los marcos regulatorios del gobierno corporativo están cambiando, están evolucionando y así lo demuestra el estudio que hicimos el año 2024. Otra tendencia importante es que el equilibrio entre regulación formal, que en el caso chileno sería Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, regulaciones de la CMF y el enfoque de cumplir o explicar, comply or explain, es distinto en las jurisdicciones. Hay incluso algunas jurisdicciones que establecen aplicar y explicar en vez de cumplir o explicar. Hay otras jurisdicciones en que no está esta opción para las empresas, sino que más bien hay un mandato legal, como el caso de Estados Unidos o Israel, en fin. Y otra tendencia importante es que la independencia de los reguladores, que es una materia fundamental en cuanto a la infraestructura institucional, se aborda generalmente a través de la creación de un órgano o de una comisión, que es el caso chileno. Los países tienen variaciones en cuanto a cuántos integrantes, cuáles son las causales para poder despedir o remover a uno de sus miembros, pero en general todos confluyen en el establecimiento de este órgano o comisión. Otra tendencia interesante es que la gran mayoría de los países publica este informe nacional sobre cumplimiento que les comentaba. También la mayoría de los reguladores se financian con tasas o con una combinación con multa, y esto es especialmente relevante para la independencia de la Autoridad de Mercado de Capitales. Y en todas las jurisdicciones estas autoridades tienen las facultades para supervisar y hacer cumplir el marco regulatorio de gobierno corporativo. Aquí tenemos una foto de la situación nacional con la CMF como el principal regulador, la Bolsa de Santiago como la principal bolsa de comercio y nuestro marco regulatorio. En cuanto a los mecanismos para la implementación de principios o de código, como saben, en Chile esto se establece a través de la norma
de la CMF, por lo tanto está establecido a través de ley o regulación, con un principio de cumplir o explicar, es requerido para las empresas listadas en bolsa y esto está bajo la supervigilancia de, el mismo regulador. El segundo capítulo de los principios aborda los derechos y el trato equitativo de los accionistas. El, vamos a decir, principal statement es que este marco regulatorio debe proteger y debe facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, no lo contrario, así como garantizar el trato equitativo de los mismos, incluyendo especialmente, y vamos a ver principios en esta materia, los minoritarios y los extranjeros. Todos debieran tener la posibilidad de que, en caso de sufrir vulneraciones a sus derechos, estos sean reparados de manera eficaz y a un costo razonable. ¿Cuáles son, según los principios de la OECD, los derechos fundamentales que los accionistas debiesen tener en las jurisdicciones? Primero, registrar su derecho de propiedad a través de un método seguro. Por ejemplo, hemos visto cómo algunos países han sido requeridos por organizaciones internacionales en mejorar esto. Ucrania, que hoy día ha estado avanzando en un proceso muy importante y acelerado de alineamiento con estándares internacionales, y esto es una de las materias centrales, que en definitiva lo que hace es que le da confianza a los inversionistas, especialmente a los extranjeros, de poder invertir en ese país. Derecho cero a transmitir las acciones, obtener información relevante, por supuesto que participar y votar en las juntas generales, y en esto vamos a profundizar un poco más, elegir y destituir a los directores, participar de los beneficios de la sociedad y elegir, nombrar o aprobar, hay variaciones en las jurisdicciones, a un auditor externo. Un aspecto importante es que sobre ciertas materias en específico, los principios destacan el derecho que deben tener los accionistas a estar informados, al menos, y según el marco regulatorio nacional, a que se requiera su aprobación y o participación. Por ejemplo, en la modificación del reglamento interno, en la autorización de nuevas emisiones, y en esto estamos trabajando, por ejemplo, hoy día en un proyecto que está ongoing, en que estamos evaluando cómo distintas jurisdicciones abordan lo que se denominan las ofertas secundarias, es decir, ya no la oferta que hace la empresa cuando se enlista, que es la inicial, la conocida como IPO, sino que la secundaria, que generalmente las empresas recurren a ella en tiempos de crisis para financiar un proyecto puntual, ya estando enlistadas, por supuesto, y especialmente los accionistas deben estar informados y su aprobación o participación es necesaria, según el marco regulatorio nacional, en operaciones extraordinarias, especialmente aquella que podría implicar la transmisión de activos corporativos y, por lo tanto, la disminución del patrimonio de los accionistas. En cuanto a las asambleas o juntas generales, es importante que puedan participar de manera eficaz y de votar, por supuesto. Hay un especial énfasis a que los procedimientos de votación sean transparentes y estén publicados, sean claros para los accionistas. Los accionistas pueden consultarse mutuamente para efectos de engagement, pero obviamente con la restricción de que no puede propiciarse que actúen en lo que se denomina en concurso o en concierto, con las implicancias que tiene esto para la disciplina del mercado y el efecto que tiene en el gobierno corporativo del directorio. Muy importante, los accionistas de la misma categoría, repito esto, los accionistas de la misma categoría deben gozar de un trato equitativo y, importante, las operaciones con partes vinculadas deberían aprobarse y realizarse en una manera en que los conflictos de interés sean abordados. Accionistas mayoritarios deben gozar de protección frente a actos abusivos de accionistas mayoritarios.
Y también muy importante es que debe permitirse que el mercado de control corporativo funcione de manera eficiente y transparente. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, de esa manera se generan los incentivos de mercados adecuados para mejorar la performance de los directores, el accountability del directorio, am, y por eso es que los principios plantean que operaciones como las fusiones o la venta de partes sustanciales de los activos deben articularse y divulgarse conforme al marco regulatorio y que, y esto es muy importante, no deben emplearse medidas que eviten M&As, absorciones, adquisiciones, con el objeto de blindar o de proteger al directorio, sino que debe hacerse con la visión de obtener el mejor resultado posible para la empresa y la creación de valor para los accionistas. Algunas tendencias interesantes. eh, Todos los países exigen que las empresas notifiquen con cierta antelación las juntas de accionistas, y esto tiene sentido para que los accionistas puedan prepararse e informarse adecuadamente. La mayoría establece un plazo mínimo de notificación entre 15 y 21 días, un porcentaje importante, algo más largo. En todas las jurisdicciones también, los accionistas minoritarios, es decir, un porcentaje pequeño, tiene derecho a solicitar una junta general extraordinaria. Los umbrales son distintos y los vamos a ver en la segunda sesión. Y el reporte del número o porcentaje de votos que se hayan emitido en una asamblea a favor y en contra, y también las abstenciones, debe efectuarse en un 88% de las jurisdicciones, y una amplia mayoría exige que luego de la asamblea se divulgue el resultado de la votación. También gran parte de las jurisdicciones no contempla requisitos o recomendación en cuanto a responder preguntas presentadas en las asambleas. Y esto es bien importante. El año pasado publicamos un reporte en el cual trabajé sobre asambleas de accionistas e implicancias en el gobierno corporativo. Evaluamos cerca de 50 jurisdicciones y luego estudiamos en mayor profundidad algunas de ellas: Singapur, um, The Netherlands, Turquía, el Reino Unido y se me escapa una. Y esto fue uno de los principales temas que plantearon stakeholders que uno entrevista cuando desarrolla estos proyectos. Es decir, que los accionistas se presentan a la asamblea con variaciones en las jurisdicciones, puede ser online, presencial, una mixtura, pero que no existe recomendación ni exigencia para que se respondan las preguntas, y con los estándares que hoy día se consideran a nivel internacional, esto es una parte fundamental del engagement que tienen que proveer los directorios y los accionistas mayoritarios. También la mayoría de los países permite que las empresas puedan emitir acciones sin derecho a voto, así como que puedan emitir acciones con derecho preferente de dividendos. Importante, si bien Chile no tiene una participación importante de inversionistas institucionales aún, esta es la tendencia a nivel internacional, especialmente en los mercados más desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, mercados europeos en menor medida, y en menor medida también Japón en el caso del contexto asiático. Pero es importante tener presente que ya distintos países están estableciendo marcos regulatorios para este tipo de inversionistas en particular, especialmente a través de lo que se conocen como stewardship codes o códigos de gestión o de administración. Acá podemos ver un cuadro comparativo para tener una foto general de la situación de Chile. Lo que ven en azul es donde está ubicado Chile en comparación a otras jurisdicciones o países que fueron eh, evaluadas por nosotros el año 2024 en el FACTO. Entonces, como pueden ver, en cuanto a enviar la notificación a a los accionistas en cuanto a la Asamblea General, está relativamente en un plazo breve. En otras materias se aleja de la mayoría de las jurisdicciones.
en otras materias como por ejemplo el derecho a emitir acciones sin voto, pero con derechos preferenciales. Es parte de la gran mayoría, que son las 34 jurisdicciones, y así. Ahí pueden ver más o menos cómo se ubica Chile en este contexto. Vamos a conversarlo en mayor detalle en la siguiente sesión. En materia de contratación, operaciones con partes relacionadas, Chile se ubica donde la gran mayoría de las jurisdicciones eh, está con altos estándares de exigencia en materia de reporte, de que este reporte sea periódico, de que el directorio tenga que buscar aprobación de los accionistas, etcétera. En materia de M&As o principalmente de adquisiciones hostiles, como a veces suele denominarse o hacerse la diferencia, Chile se ubica junto a el gran porcentaje de jurisdicciones en establecer más bien mecanismos ex post y esos mecanismos posteriores a la negociación y al acuerdo de esto son principalmente el establecimiento de este límite en el cual si se adquiere cierto porcentaje, en este caso es 50 más, debe hacerse una oferta a todos los accionistas y no una compra parcializada. Y esto es en materia de estructuras o grupos holdings empresariales. También Chile se ubica relativamente cercano a las principales tendencias internacionales en materia de reporte de quiénes son los últimos propietarios de la cadena de accionistas, también de reporte de acuerdos de accionistas, entre otros. El tercer capítulo, ya más breve, de los principios, aborda lo que se denominan los intermediarios, con un foco en inversionistas institucionales y mercados de valores, especialmente las bolsas de comercio. El principal, la recomendación general de la OECD es que el marco de gobierno corporativo de un país debe ofrecer incentivos sólidos a lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de valores, el trabajo de las bolsas, principalmente, funcionen de una forma que contribuya al buen gobierno corporativo. Destaco entonces, por ejemplo, que estos marcos deben facilitar y apoyar el engagement, la participación, el diálogo entre estos inversionistas institucionales, el directorio y también los accionistas minoritarios. Hay un enfoque importante en materias de transparencia, recomendando que estos inversionistas divulguen sus políticas en materia de gobierno corporativo, de voto, de buenas prácticas, porque como bien saben, como son grandes pools de inversión y generalmente inversionistas de carácter internacional, no hay una aproximación ad hoc o empresa por empresa, sino que más bien lo que se hace es que se establecen políticas estandarizadas de cómo este inversionista institucional jurisdicción por jurisdicción o a veces carácter regional, por ejemplo, sudeste asiático, Latinoamérica, Norteamérica y luego un zoom en países específicos, cómo este inversionista institucional vota o votaría respecto de distintos temas que son importantes para los accionistas, como por ejemplo modificación de los estatutos, autorización a los directorios para que puedan emitir acciones adicionales o para que puedan modificar la estructura de capital, entre otros. Entonces, la recomendación de la OECD es divulgue y transparente estas políticas para que los accionistas y otros inversionistas interesados en la empresa puedan conocer cuál va a ser su comportamiento estandarizado en esta específica jurisdicción. Y se hace un hincapié, como ya lo comentábamos, a los códigos de buenas prácticas o stewardship codes, que lo que hacen, así como los códigos de gobierno corporativo para las empresas, en el caso de los inversionistas institucionales y con sus propias particularidades, que no vamos a abordar hoy día, eh, pueden colaborar con buen gobierno corporativo dentro del mismo inversor institucional y así también en las empresas en las cuales invierten. Y a su vez relacionado a esto, por supuesto que una de las materias críticas son los conflictos de interés. Y también se recomienda que los inversionistas institucionales
transparenten cómo manejan distintos conflictos de interés. Y lo que van a ver ustedes, muy similar a lo que comentábamos recientemente, es que así como hay eh, generalmente un paper de policy de la inversión institucional respecto de distintos temas en cuanto a cómo votar, también lo hay respecto de cómo manejan una serie de conflictos de interés. También se aborda el rol de los asesores en las decisiones de inversión y la recomendación de la OECD es que se divulguen, se reporten y se minimicen los conflictos de interés de estos asesores de inversiones y que respecto de las metodologías que utilizan, que son diversas a nivel del mercado internacional, estas lo sean de carácter transparente e idealmente de acceso público. En el caso de aquellas empresas que estén enlistadas en una bolsa de comercio, que no sea la del país en la cual esa empresa está incorporada, por ejemplo, una empresa constituida en Australia que esté cotizando en la Bolsa de Santiago, que esa empresa reporte claramente cuáles son las leyes y los reglamentos en materia de gobierno corporativo, es decir, no cuál sería eventualmente el código de gobierno corporativo de la bolsa en la cual está listada, sino que cuáles son eh, las normas obligatorias que en su país de incorporación debe cumplir en esta materia. En cuanto a reportes o divulgación de la información y transparencia, es decir, capítulo cuarto de los principios, en general la OECD recomienda garantizar comunicación oportuna y precisa de todas aquellas cuestiones que sean relevantes a la empresa, incluye por supuesto la situación financiera, gestión, sostenibilidad, etcétera. ¿Ya? Aquí solamente voy a mencionar algunos porque esta es una materia en la que hay en general bastante convergencia a nivel internacional, pero por ejemplo materias que se recomiendan que se reporte son la remuneración de los directores y de altos ejecutivos, las estructuras y políticas de gobierno corporativo, las normas de contabilidad, de divulgación de la información reconocidas internacionalmente, es decir, a qué estándares se adhiere eh, ese país o esa empresa en particular. También se le asigna un rol bastante importante al auditor independiente, el cual debiese llevar adelante una auditoría anual externa cada año y se establecen ciertas exigencias para que esa auditoría se considere independiente, competente, calificada. Importante, los auditores responden a los accionistas, no al directorio, y de ello fluye, por ejemplo, que los accionistas tengan derecho a acceder a esta información de manera oportuna y que puedan utilizarla, por ejemplo, para la asamblea eh, más próxima. Y como siguiente capítulo, probablemente muy importante para este público, cuáles son las recomendaciones en materia de consejo de administración. La recomendación general, de nuevo, es que el marco regulatorio debe garantizar que el rol de el directorio lo sea de liderar y de desarrollar la orientación estratégica de la empresa, así como el control o monitoreo efectivo de el consejo de administración, si lo hubiese, porque como saben, hay distintos modelos de estructuración del directorio, los que típicamente se conocen, aquel en el cual hay un solo directorio que concentra estas distintas funciones, o en otros países como Alemania, que es el típico ejemplo, donde hay un directorio de supervisión y un directorio de administración. Entonces ahí claramente los roles se separan más claramente. No es el caso típicamente en Chile, sino que estos roles se concentran en un solo directorio y luego se distribuyen dependiendo del funcionamiento del directorio, pero típicamente en distintos comités o equipos de trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones que fluyen de esto? Primero, el que ustedes, me imagino, conocen el estándar esperado de buena conducta de los directores, y esto es que actúen con pleno conocimiento, es decir, informados, de buena fe, con diligencia y con la atención que corresponde a los accionistas. Esto se conoce en otras jurisdicciones como el Business Judgment Rule, que en definitiva es una protección
para que los directores puedan tomar decisiones, adoptar riesgos, liderar la empresa sin que ello implique responsabilidad personal o responsabilidad del directorio. Y esto es típicamente lo que internacionalmente se ha configurado como el estándar. También en materia de trato a los accionistas, por supuesto que a los minoritarios debe dárseles un trato equitativo y se espera que el consejo o el directorio actúe de forma ética, lo cual se traduce en algunos países en que, además de el marco regulatorio, legal, institucional, además de las normas, por ejemplo, en el caso chileno de la CMF, se exige que las empresas desarrollen un código ético. Hay algunas funciones que son clave desde el punto de vista de los principios de la OECD, que el directorio y no otro órgano, esto es bien importante, el directorio y no otro órgano debe realizar, y eso es, por ejemplo, revisar y orientar la estrategia corporativa que implica planes, presupuestos, definición de estrategia de negocios, objetivos, etc. Importante es que los directorios no solo deben controlar la eficacia de la estructura de gobierno corporativo y de las prácticas que internamente han establecido como funcionales al gobierno corporativo, sino que también introducir los cambios cuando sea necesario. Por lo tanto, no basta con establecer la estructura de gobierno corporativo, sino que también se espera una revisión y una implementación de cambios cuando el directorio considere que esto es necesario. La remuneración, que ha traído bastante interés en los últimos 5 o 10 años, se recomienda que cuando se establezca con diferencias entre las jurisdicciones, en algunos casos las asambleas de accionistas tienen el poder absoluto, en otros casos hay una recomendación del directorio con la aprobación de la asamblea de accionistas, en algunos casos la asamblea de accionistas tiene un voto que se denomina de asesoramiento, pero que no es obligatorio para el directorio, pero en fin, de entre todos estos modelos, la recomendación es alinear o adaptar la remuneración con los objetivos de largo plazo de la empresa. O al revés, lo que no puede pasar es que los objetivos de largo plazo de la empresa eh, caminen por un carril y que la remuneración o la conversación sobre la remuneración esté en un carril completamente separado. Y típicamente las jurisdicciones establecen remuneraciones con distintos componentes también, un componente fijo, participación en las acciones de la empresa, a veces son acciones inmediatas, otras veces adquisiciones a largo plazo. Ahora hay un incremento de los factores o componentes de sustentabilidad, etcétera. Independencia es muy importante. Se recomienda que el directorio tenga un número suficiente de consejeros independientes, no se dice cuál es el número. Y se recomienda también que los directorios funcionen con comités especializados, que los directorios tengan la capacidad de comprometerse de manera efectiva, y esto dice relación con los tiempos o número de directorios con los que pueden trabajar al mismo tiempo, y que se sometan a evaluaciones periódicas, no solamente en cuanto a la gestión o la performance, sino que también en cuanto a las condiciones, conocimientos, competencias, skills que el grupo de directores y directoras tienen para los desafíos futuros de la empresa. Algunas de las principales tendencias en esta materia, y con esto ya vamos a ir terminando para dar espacio a preguntas. Los requisitos más comunes en cuanto al número de directores independientes son dos o tres. Este es el caso de 13 jurisdicciones y en 9 jurisdicciones o países, al menos un tercio. La recomendación más común en cuanto a los directorios es que estén integrados por al menos un 50% de independientes, y si bien la mayoría no exige la creación de comités para abordar el nombramiento de directores y para evaluar y proponer la remuneración a los accionistas, en general la mayoría de los países sí recomienda su establecimiento y lo hacen. En la mayoría de los países los directores suelen ser elegidos por mayoría de votos de los accionistas,
Algunos países tienen sistemas de listas proporcionales, otros aseguran un porcentaje para determinados grupos de accionistas, generalmente accionistas minoritarios, pero la mayoría de votos es la regla general y así también que se pueda votar por candidatos individuales, no por listas. Am, en cuanto al comité de auditoría y los consejeros independientes, el criterio personal, es decir, las calificaciones o profile que se espera de los miembros de estos comités o consejeros, se exige en poca jurisdicción y por lo tanto hay flexibilidad para que las empresas y los accionistas puedan definir ese perfil. Y también la gran mayoría de las jurisdicciones establecen criterios generales para la remuneración de los directores y ejecutivos. Otra vez, aquí podemos ver comparaciones entre Chile y el resto de las jurisdicciones en términos de la estructura del directorio. Chile se sitúa en casi la mitad de los países que tienen un sistema de un directorio unitario. Es parte del grupo minoritario, el segundo grupo mayoritario, en que se exige separación del CEO y el chair del directorio. Am, y en el caso de directores independientes, ahí hay ciertas salvedades. Ustedes ven ahí que se exige por regulación una persona al menos, pero en el caso de aquellas empresas que ustedes saben mejor que yo, que tengan una cotización sobre un número importante de unidades de fomento y cierta exigencia en relación a la propiedad, debiesen tener cuatro y no solamente uno. En cuanto a los comités, am, el comité de auditoría, establecido por ley o regulación, como la gran mayoría de las jurisdicciones. Am, lo mismo para el comité de remuneración, que no es el caso para la mayoría de los países. Y después pueden ver cómo se sitúan las exigencias de independencia. En general, también Chile alineado en el caso del comité de auditoría con la gran mayoría y en el caso del comité de remuneraciones con una mayoría que sí lo exige. En cuanto a los auditores, Chile muy alineado con el resto de las 53 jurisdicciones que analizamos el 2024. Y en cuanto a nominación y elección, alejado de la tendencia internacional de exigir voto por mayoría y luego no alineado porque hay una cierta dispersión, pero con un grupo importante de los que exigen calificaciones para los directores e informar a los accionistas respecto de estas calificaciones. En cuanto a remuneración, también tendencia similar, un bloque importante de países, 28, exige aprobación de los accionistas para la política de remuneración y para la remuneración propiamente tal, con algunas salvedades en el caso de ciertas empresas en Chile. Y en materia de cuota de género, y esta es la última slide, como ustedes bien saben, en Chile hay que reportar y en ese sentido, Chile se ubica con un grupo importante de países que así lo han establecido. En materia de sostenibilidad y resiliencia, voy muy rápido porque estamos ya finalizando con los tiempos. El principal eje de la OECD es que la información sea coherente, comparable y fiable. Por lo mismo, por ejemplo, se recomienda no solamente la divulgación o el reporte, sino que el establecimiento de métricas o de factores que sean comparables a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, que hay una conexión entre el reporte de sostenibilidad y también la información financiera o de negocios de la empresa. Si es que la empresa se fija públicamente un objetivo o una meta en materia de sostenibilidad, por supuesto que hay una divulgación periódica
de los parámetros con los cuales la empresa está evaluando este plan, se recomienda también que las jurisdicciones introduzcan de manera progresiva requisitos a las certificaciones de garantía o ESG o ASG. Y por supuesto que en materia de stakeholders, el marco regulatorio permita el diálogo, que permita que los directorios puedan incluir en sus análisis y decisiones de negocios los riesgos y oportunidades que son relevantes en materia de sustentabilidad y que haya consideración de los intereses de los stakeholders. Esto varía jurisdicción a jurisdicción. En algunos países los stakeholders incluso tienen ciertos derechos de solicitar información o de participar en las asambleas. Por ejemplo, en Turquía lo pueden hacer, pueden participar, pero no tienen derecho a voto. Pueden tener derecho a voz en ciertas circunstancias. En otros países como Alemania, los trabajadores son parte del directorio. En otros países como Estados Unidos, obviamente hay un approach distinto, etcétera. Y la comparación con el resto de los países, Chile se ubica junto con la mayoría en exigir reporte de sustentabilidad. Está con una minoría que desarrolla estos reportes con un enfoque en los inversionistas en vez de variados stakeholders, como lo hace la mayoría, y está con una mayoría de países que incluye en estos reportes todos los asuntos materiales en materia de sustentabilidad. Y está alineado con un grupo no menor de países que aún no han establecido por ley o regulación una gobernanza específica para los temas de sustentabilidad, que típicamente en los países en que se establece se hace a través de un comité, así como hay comité de remuneración o comité de auditoría o comité de nominación o de selección. Se exige que haya un comité de sustentabilidad. Y en un gran porcentaje de países también los temas de sustentabilidad son abordados por el comité de auditoría. Y en cuanto a las agencias, Chile está algo alejado del concierto internacional, no estableciendo aún, al menos hasta el 2024, que es cuando hicimos este estudio, regulaciones o recomendaciones en materia de reporte de las metodologías o reporte de el manejo de los conflictos de intereses, así también respecto del marco regulatorio para las certificadoras de sustentabilidad o de ESG. Así que, como conclusión, y esperando que haya sido una presentación provechosa para ustedes, los principios establecen orientaciones generales, no son obligatorios y los países la implementan de manera distinta. El objetivo es que el gobierno corporativo ayude a las empresas a mejorar su acceso a distintas fuentes de financiamiento, en este caso de mercado de capitales, de manera transparente y eficiente. Hay una implementación diversa, lo cual vamos a ver en la siguiente sesión, pero en general hay una convergencia internacional bastante importante en aquellos asuntos clave, como lo pudimos ver en los distintos cuadros comparativos anteriores. Muchas gracias por su participación y muchas gracias al Instituto Sí. por Muchas, haberme invitado en esta ocasión. muchas gracias a ti, Sebastián, por esta presentación. Nos han llegado algunas preguntas por aquí el chat. Tenemos unos poquitos minutos, pero una de ellas, Esteban Olivares, pregunta, ¿por qué en Chile no hay un código de buenas prácticas de gobierno corporativo? Dice, con la fusión bursátil Chile, Colombia, Perú, ¿no lo ves necesario? A ver, las recomendaciones no son orientaciones y los países las implementan conforme a sus tradiciones legales, contexto de mercado, prioridades económicas, etc. Chile no es el único país que no tiene un código y en el cual eventualmente las empresas reportarían sobre cómo cumplen con ese código, que si bien es la tendencia internacional, algunos países no lo hacen. Estados Unidos, Israel, Chile. Por lo tanto, en eso la OECD es muy respetuosa de cómo cada país implementa las distintas recomendaciones y no me corresponde a mí responder por qué Chile no lo hace.
pero me imagino que es una discusión interesante en el cual los miembros del instituto y el instituto, por supuesto, puede hacer una gran contribución. Sí insistiría que los principios y el aporte de la OECD es en cuanto a lograr resultados, más que en establecer de manera prescriptiva cuáles son los mecanismos para lograr ese resultado. Por supuesto que el gran objetivo general o de largo plazo es que haya mercados de capitales dinámicos, con liquidez, con acceso fácil para que las empresas puedan obtener financiamiento, con servicios relacionados al mercado de valores que sean eficientes también, todo lo que tiene que ver con la determinación del precio, con los custodios, y con distintos servicios que las empresas necesitan para poder hacer sus evaluaciones y decisiones de inversión. Así que ese es el gran objetivo y por supuesto el mercado, el gobierno corporativo es un elemento central en toda esta arquitectura. ¿Cómo se logra eso? Hay distintos mecanismos, la mayoría o un porcentaje importante considera los códigos, pero nunca los códigos de manera aislada. Es el código con algo más. El código obviamente jugando un papel muy importante, pero es una herramienta dentro de distintas que los países pueden adoptar e implementar para lograr el mismo objetivo. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Pablo Jorquera. Dice, ¿hay alguna recomendación general de la regulación en relación a los criterios o obligaciones para el C-Suite en áreas como conflictos de interés, manejo de información privilegiada y sobre todo respecto a la transparencia o veracidad de la información que entregan al directorio? Sí, a ver, en general, la recomendación es precisamente como lo dice la pregunta, el reporte y transparencia de cuáles son los conflictos de interés, en el caso de los inversionistas institucionales, cómo administran esos conflictos de interés, ya que no tienen un engagement o un relacionamiento empresa por empresa, sino que más bien estandarizado. En ese sentido, la transparencia es uno de los pilares fundamentales. La transparencia y el reporte, porque esta información tiene que nutrir al mercado para que el mercado pueda incorporar esa información y hacer correctamente la apreciación de las acciones, la apreciación de las empresas, la apreciación de ese directorio en específico en cuanto a su performance financiera y también de gobierno corporativo. En general, el mecanismo que propicia la OECD es la transparencia y el reporte para que el mercado se informe y pueda tomar las decisiones de manera informada, pero respetando y asumiendo que son los actores de mercado los responsables de aquello. Perfecto, muchas gracias Sebastián. Muchas gracias por esta visión tan clara y tu excelente presentación. A todos los quienes nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias por su asistencia y los esperamos el 19 de mayo en la siguiente sesión de este ciclo de charlas. Así que muchas gracias, pueden encontrar también toda la información en nuestra página web iddc.cl. Los esperamos el 19. Que esté muy bien, gracias. Muchas gracias.